Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie sobre quién es Dios. En esta ocasión vamos a ver el Dios del pacto. Y para esto vamos a estar leyendo Génesis capítulo 15. Voy a hacer lectura de todo el capítulo en la versión de la Biblia de las Américas. Y bueno, podéis seguir lo que es todo este capítulo en vuestras pantallas. Y dice así: Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: He aquí no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él, diciendo: Tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: Ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Y le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo: Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Él le respondió: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y dijo Dios a Abraham: Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este pasaje de Génesis 15, en el cual te pedimos que te reveles a nosotros. Queremos conocerte, saber quién eres tú. Tú eres un Dios de pactos grandiosos y promesas tan grandes para nosotros. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento para entender este pasaje y que podamos ver la maravilla de tu Evangelio. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, ¿qué es lo que viene a tu mente cuando piensas en Dios? Nuestro concepto o idea de quién es Dios está totalmente afectado por nuestras experiencias de vida. Si crecimos en un ambiente religioso, como lo fue en mi caso, la idea de Dios está muy ligada al testimonio o cómo hablaban las personas o nos enseñaban acerca de Dios. Por ejemplo, en algunas de las iglesias donde yo asistí cuando yo era niño, la actitud de la mayoría de la gente hacia Dios me mostraba que Él era como una especie de un abuelo que regaña constantemente y que está tratando de encontrar el momento cuando pillarte cuando haces algo malo, y que para aplacar entonces su constante enojo, yo tenía que lograr ciertos méritos, hacer cosas muy buenas constantemente. Para otras personas tal vez la idea de Dios ha sido abstracta, lejana o a veces necesaria cuando se pasa un tiempo difícil. Pero al final creo que todos llegamos a la misma conclusión, de que Dios es misterioso, y como nos cuesta entender ese misterio le damos una distancia. Las cosas que son confusas, que no podemos domar, nos causan temor, un sentimiento que el autor británico C.S. Lewis llama de sobrecogimiento. En su libro del problema del dolor, Lewis trata de explicar nuestro sentimiento general hacia Dios de esta manera, y cito:
Supongamos que se nos dijera que en la habitación contigua hay un espíritu poderoso y nosotros lo creyéramos. Nuestra sensación es de intranquilidad profunda. Nos produciría admiración y cierto sentimiento de pequeñez ante semejante ser. Ese sentimiento se puede llamar sobrecogimiento y el objeto que lo causa, lo divino. Pero bueno, no queremos sentirnos pequeños, ¿cierto? Y por eso luchamos ante la idea de Dios. Aunque este pasaje de Génesis 15 puede ser oscuro y raro, nos ayudará a ver el Evangelio de una manera maravillosa y a Dios no como un ser misterioso y lejano, no, sino como un Padre lleno de un total amor por nosotros, que incluso ha hecho un pacto de grandes proporciones. Este pasaje también es de los más importantes en el tema de la salvación. De Génesis 15, el apóstol Pablo desarrolla su argumento de la importancia en nuestra fe, en la salvación, cuando escribió su carta a los romanos. Y asimismo podemos ver también un tema clave en la historia de redención de ese Dios misterioso y su relación con los hombres, con nosotros, a través de pactos. De esta manera veremos 3 puntos. Número 1, ¿qué es el pacto de Dios? Número 2, la naturaleza del pacto. Y número 3, lo asombroso del pacto. Así que, ¿qué es el pacto de Dios? Tal vez para nuestros oídos posmodernos la palabra pacto suena arcaico o viejo. Se ha perdido la importancia y el valor de un pacto porque a nadie le gustan los compromisos. Por eso también que se ha perdido el valor del pacto matrimonial o pacto de paz entre naciones en estos tiempos. Los pactos que me acuerdo que yo hacía cuando yo era niño involucraban escupirnos en la mano y luego estrecharlas para cerrar un trato. Sin embargo, el tema del pacto es una de las más importantes ideas teológicas en la Biblia. Se refleja desde el nombre que llevan el Antiguo y Nuevo Testamento, que serían Antiguo y Nuevo Pacto. Este concepto existe en puntos muy significativos de la narrativa bíblica y es lo que une las promesas de Dios con su cumplimiento. Así que la historia bíblica de la salvación y el desarrollo de los pactos de Dios son casi sinónimos. En la Biblia encontramos, por ejemplo, el pacto de Dios con Adán, en el cual Dios le da responsabilidades al hombre sobre el resto de la creación. Tenemos también el pacto de Dios con Noé, en el cual Dios confirma su palabra, con el arco iris después del diluvio. Tenemos el pacto con Moisés, en el cual Dios da las tablas de la ley a su pueblo y donde confirma que ellos son su pueblo. Y por ejemplo el pacto con David, de que Dios establecería su descendencia para siempre y que de su linaje vendría el Salvador del mundo. Aquí en Génesis 15 encontramos una escena crucial en la vida de Abraham, porque si recordamos un poco sobre su vida, el registro de Génesis lo menciona por primera vez en el capítulo 11, y en el capítulo 12 sabemos que Dios se le aparece y hace un primer trato, un pacto con él, y le dice: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Podéis imaginaros esto? Dios le está pidiendo algo grande a Abraham, pero al mismo tiempo le declara una recompensa todavía más grande si accede a esta alianza y la obligación de Dios hacia él, donde le dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás de bendición a todas las familias de la tierra. Y vemos que Abraham obedece, y a sus 75 años, su esposa Sara tenía 65, sin hijos, todavía salen de su tierra dejando todo lo que era seguro para ellos hacia lo desconocido y misterioso, hacia la tierra de Canaán. Lo interesante de la vida de Abraham es que a primera vista parece alguien con un temple y convicción de acero, ya que Dios le pide algo y él como que obedece sin chistar. Dios le da ciertas órdenes a lo largo de su vida y Abraham accede, y no es por demás que aparece como un héroe de la fe, tanto para los escritores del Nuevo Testamento. Sin embargo, en este pasaje en particular, vemos el carácter humano y frágil de Abraham. Abraham le dijo a Dios: oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? He aquí no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Dios le dice a Abraham que no tema,
que Él ha mantenido firme su palabra y la recompensa para Él. Pero por primera vez vemos a Abraham cuestionando a Dios debido a que todavía aún no había visto el cumplimiento de esa promesa. Abraham había estado obedeciendo a Dios en todo y como que no veía claro. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado como Abraham? Haciendo todas las cosas bien, pero no recibiendo lo que esperamos. ¿Cuántas veces nos encontramos diciendo, oh Señor Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se acabará este dolor? ¿Hasta cuándo traerás justicia en mi situación? ¿Hasta cuándo? Amigos, sabemos que la vida es dura. Y como dice una línea en la obra de Macbeth de William Shakespeare, cada nuevo día gimen más viudas, lloran más huérfanos, nuevas penas golpean la bóveda del cielo. Así que, ¿hasta cuándo? Y vemos la actitud amorosa de Dios hacia Abraham, porque en vez de regañarlo por cuestionar su divinidad y poder, por cuestionarlo hasta cuándo, en vez de decirle a Abraham, Abraham, ¿cómo te atreves? No, Dios lo trata con un asombroso cariño. Dios toma de la mano a Abraham y lo lleva a contemplar las estrellas del cielo y le dice, Abraham, tu descendencia será así de grande, incontable, innumerable. Y Moisés, el autor de Génesis, hace un comentario muy descriptivo, lo cual no es muy común en la narrativa del Antiguo Testamento, y por lo tanto esta ocurrencia es de mucha importancia. El autor nos indica que la confianza de Abraham en Dios es el fundamento para el cual Dios lo reconoce como justo. Esta era el ancla de Abraham, su confianza en la palabra inamovible de Dios. ¿Cuál es tu ancla de vida? Abraham era un hombre ordinario con muchas debilidades que podemos encontrar en su biografía en Génesis, pero que basaba su confianza en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Abraham hacía lo segundo, él se anclaba a la promesa de Dios. El pacto de Dios a Abraham era una alianza de amor en el cual él ponía su palabra firme y daba una promesa de grandes dimensiones. Dios le decía su parte. La parte de Abraham era el confiar en esa promesa. Él creyó y fue reconocido como justo. Punto número 2, la naturaleza del pacto. Pero encontramos que parece que nuevamente Abraham cuestiona a Dios. Él le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que poseeré la tierra? Y Dios le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Abraham en su pregunta está pidiendo algo más a Dios. Su pregunta es una exploración teológica. Vemos que Dios no le vuelve a dar explicaciones, sino que nuevamente lo trata con paciencia y le pide algo raro a nuestros ojos de este siglo, pero que el autor de Génesis no da detalles porque lo que hace Abraham era algo muy común en Medio Oriente. Vemos que Abraham consigue lo que Dios le pide y parte por la mitad cada uno de los animales y pone las mitades una frente a la otra. Abraham sabía exactamente hacia dónde iba Dios con este requerimiento. Dios estaba por hacer de su pacto algo todavía más vívido, todavía algo más real, y Abraham estaba ansioso por verlo. La manera que se hacía pactos o contratos en la antigüedad era el actuar las consecuencias de romper la palabra y la infidelidad ante el pacto. La manera de tomar un juramento o hacer un contrato no era firmando como lo hacemos ahora, sino que se tomaba un animal, se partía por la mitad, se ponía en el suelo y luego se caminaba entre las partes diciendo, si yo no hago de acuerdo a lo que he jurado hoy, que yo sea cortado, que yo sea destruido, que mi carne esté en el suelo alimentando a las aves del cielo y las bestias del campo. Creo que sería una manera muy efectiva, mejor que firmar, algo más experiencial. Imaginaros que en una boda actuemos los votos de esta manera. La naturaleza de este pacto era algo muy visual. Era una ceremonia de confirmación del contrato. Y en esos tiempos las ceremonias se celebraban entre dos iguales o entre un rey y su vasallo, su siervo. En el pacto se estipulaban los acuerdos y las bendiciones y maldiciones. Para finalizar, se confirmaba el pacto con una ceremonia o ritual en la cual ambas partes pasaban entre los animales mutilados, echándose la maldición si no cumplían con su juramento. En algunas ocasiones, solamente los vasallos, los siervos, eran los que pasaban entre las mitades.
Pero una vez que Abraham terminó de acomodar los elementos del ritual, vemos que un profundo sueño cae sobre Abraham, y aquí que el terror de una gran oscuridad cae sobre él. Y en medio de esta terrible y densa oscuridad, Dios le dice a Abraham: hijo, te amo. La descendencia que te he prometido todos estos años va a sufrir una esclavitud por 400 años. Pero ellos saldrán de ahí con grandes maravillas y serán una bendición para todo el mundo en las generaciones futuras. Aun cuando te sientas en medio de valles de sombra y de muerte, yo estaré contigo. La vida no es color de rosa. Tal vez estamos en medio de densas tinieblas y a veces nos acercamos a Dios por los motivos equivocados, como si fuera el genio de la lámpara, listo para servirnos y prosperarnos. O no sabemos cómo domar a Dios, que incluso preferimos distanciarnos de Él. Pero Abraham vio algo que lo sorprendió. En medio de la densa oscuridad vio algo resplandeciente pasando entre las mitades. Prácticamente vio la luz al final del túnel. El versículo 17 nos dice que apareció un horno humeante y una antorcha de fuego. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Así que Dios no solo había ya dado su palabra a Abraham a través de un pacto, sino que además lo estaba confirmando a través de una ceremonia que nos deja totalmente maravillados. Y esto es lo asombroso del pacto. En la oscuridad de los miedos, debilidades e inseguridad de Abraham, Dios pasó entre los animales en forma de un horno humeante y una antorcha de fuego. Estas son las mismas palabras usadas en Éxodo, cuando Dios descendió en gloria de la cumbre del monte Sinaí para dar las tablas de la ley a Moisés. Esas mismas palabras también son usadas al describir la columna de humo y de fuego que guiaron al pueblo de Dios a través del desierto, protegiéndolos y guiándolos, después de que salieron de la esclavitud de la cual precisamente Dios ya le había dicho a Abraham en su sueño. Así que la gloriosa presencia del Dios creador de los cielos y la tierra, de ese Dios que nos cuesta entender porque parece misterioso, estaba caminando en medio de los animales. Pero Abraham no se movía, solamente estaba observando, muy seguramente admirado y sorprendido. La ceremonia de confirmación estipulaba que ambas partes pasaran, o al menos el vasallo. En este caso sería Abraham, y aquí es donde encontramos el centro del glorioso evangelio. Esto es lo que nos debería asombrarnos. En medio de las preguntas de Abraham: oh Señor Dios, ¿hasta cuándo sabré que estas cosas grandes van a pasar? ¿Cómo puedo confiar en todas tus promesas? ¿Cómo puedo conocerte? Dios camina a través de las mitades. ¿Sabéis qué le dice Dios a Abraham? ¿Sabéis qué nos dice a ti y a mí? Dios dice: Abraham, yo he prometido el bendecirte, el hacerte de un gran nombre. He prometido que yo voy a ser tu Dios y que tú vas a ser mi pueblo. Yo traeré salvación a todo el mundo. Si no cumplo mi promesa, que mi inmutabilidad sufra mutabilidad, que mi inmortalidad sufra mortalidad, que mi infinitud sufra finitud, que yo sea cortado y mi cuerpo destrozado. Abraham, yo voy a caminar por ti, en tu lugar. Abraham sabe que él no puede pasar a través de los animales. Él sabe que Dios ha prometido que él sería su Dios y que Abraham sería su hijo, su pueblo. Y podemos imaginarnos a Abraham diciendo: pero ¿cómo voy a poder ser tu pueblo? Te voy a fallar, incluso me voy a fallar a mí mismo. Tal vez te vas a cansar de mí, Dios. Tal vez dirás: ¿cuántas veces Abraham quebrará sus promesas? Ya han sido 500 veces, así que te darás por vencido de mí. Pero se da cuenta que Dios no le dice: bueno, Abraham, ahora te toca pasar por en medio. Y esto es lo asombroso. El rey está pasando solo en medio de esta ceremonia y le está diciendo a Abraham: Abraham, yo voy a pasar por nosotros dos. Esta es la clave del evangelio. La salvación y la fe cristiana no es un esfuerzo cooperativo. No es Dios ayuda a los que se ayudan. No es una sociedad. Dios pasa por entre los animales y dice: yo tomaré sobre mí la maldición del pacto por nosotros dos. Pero Abraham, que yo sea cortado si no cumplo mi palabra. Pero también Abraham, que yo sea cortado si tú no la cumples. Y sabemos de los evangelios que 2000 años después, densas y terribles tinieblas cubrieron la tierra
mientras en una colina llamada de la Calavera, alrededor de la hora novena, Jesús en la cruz exclamó a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el profeta Isaías mencionó algo que Abraham no pudo ver en su tiempo: la carga de la maldición sobre el Mesías. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Amigos, el Dios que nos causa un misterio o temor tomó en sí mismo el castigo que merecemos, porque tú y yo no podemos cumplir con nuestra palabra, porque tú y yo no podemos salvarnos. Y Él hizo todo esto por amor. Hizo un pacto que ha cumplido hasta la última letra para que tú y yo no vivamos atados a nuestros miedos, a nuestros problemas de autoestima, a nuestros ídolos que nos desilusionan, que nos frustran, que nos abruman, sino que Él nos da un ancla de vida para siempre. Dios se hizo hombre para tomar nuestro lugar y pasar en medio de los animales. Y antes de su sacrificio en la cruz, al estar con sus amigos, Jesús les confirmó que Él es el nuevo pacto, que cada vez que tomáramos de la copa y comiéramos del pan, estaríamos recordando que su inmutabilidad se convirtió en mutabilidad, que su inmortalidad se convirtió en mortalidad, que lo imposible se hiciera posible por amor a nosotros. Cristo es quien nos permite decirle a Dios: tú eres mi Dios y yo soy tu Hijo, porque Él ha hecho todo por nosotros. Cristo obedeció al Padre porque nosotros, como Abraham, nos cuesta siempre obedecer. Jesús es nuestra ancla inamovible, y al poner nuestra fe en Él, al creer en Él, somos llamados justos, somos declarados justos. ¿Podéis creerlo? ¿Que estas no son buenas noticias? Bueno, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Acércate a Dios y pregúntale: ¿cómo puedo conocerte? Amigos, ¿que no fue maravilloso el ver que cada vez que Abraham cuestionaba a Dios, Dios no le decía a Abraham: ¿cómo te atreves a cuestionarme? No, sino que Dios le mostró a Abraham su amor constante por él y las promesas del pacto. Podemos acercarnos en confianza a Dios de la misma manera que lo hizo Abraham. La forma de acercarse a Dios es a través de la oración y la meditación en su palabra. Y acepta la recompensa de Dios. Jesús es el regalo de Dios a nosotros. Es quien renueva nuestra identidad quebrada. Es quien alivia nuestras penas. Es quien nos da justicia ante el Padre. Cuando Dios le recuerda su pacto a Abraham, Él le dice: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti y tu recompensa será muy grande. Esa recompensa se halla en la persona de Cristo. Bueno, que tengas un buen día. Muchas bendiciones. Hasta luego.